Tomen asiento, hermanos. Buenos días de nuevo. Felicidades a todos los padres aquí presentes. Y me refiero a los padres biológicos, obviamente. Y cuando en la mañana mandé mi felicitación a mi papá no, porque ya está gozando de la gloria divina, pero a los amigos, ¿no? Y en esta labor, yo les decía, es la labor más ardua y más importante que una persona tiene en la vida. Por esa misión, ¿no?, encomendada por Dios desde el origen de la creación, de ser cooperadores suyos en este don maravilloso de la vida. Y al mismo tiempo les decía don compartido, es decir, porque la paternidad no es cosa de uno solo, es cosa de dos siempre, papá y la mamá. Y no lo digo simplemente por la biología de engendrar una nueva vida, sino también la de educar, la de acompañar, la de fortalecer, la de hacer crecer precisamente esa vida y prepararla para que pueda ella misma después convertirse, ¿no?, a través de ese milagro en paternidad. Así que felicidades a todos. En alguna ocasión, no sé si a ustedes, porque no soy usual, ¿verdad?, del público de la misa de 9, pero en alguna ocasión les he dicho aquí a los feligreses que la principal característica que tiene que tener la oración cristiana es la piedad. La piedad como don del Espíritu Santo, recordarán, ¿no?, concedido en Pentecostés, y que a nosotros nos llega precisamente desde el momento del bautismo, aunque no sé si siempre después se convierte realmente en una actividad de vida permanente. Un don del Espíritu Santo, la piedad, casi siempre malentendido, y que hoy precisamente lo podemos ver en su justo medio, la paternidad. La piedad es la relación filial, paterna, paterno-filial. Ese es el verdadero sentido profundo del don del Espíritu. Nada que ver con una actitud simplemente de devoción externa frente a lo sagrado, que es como normalmente venimos a interpretarlo. Cuando vemos a una persona arrodillada, ¿no?, ante el Santísimo, aquí en la iglesia decimos qué piadoso, ¿no? Y no tiene nada que ver con esa actitud externa de recogimiento, sino con una expresión de vida precisamente que se dona a través de la paternidad hacia sus hijos y la relación que esos hijos deben de tener precisamente con la autoridad de los padres. Hay un pedagogo suizo a quien yo leí hace tiempo, yo creo que me he leído toda su bibliografía, el padre Kentenich, que en una de sus conferencias preguntaba a su auditorio precisamente cuál es el mayor mal de este mundo. Y pues las respuestas normalmente suelen ser sorprendentes y muy variadas. Ustedes tendrán la suya. Pero cuando él tuvo que dar su propia afirmación o su propia convicción, dijo: miren, el mayor mal de este mundo es precisamente haber perdido el sentir de hijos, el sentir de niños. Así dicho, hasta ahí sorprende, ¿no? Pero cuando da la razón, impresiona. Porque al perder nosotros nuestro sentir de niños, nuestro sentir de hijos, impedimos a Dios ser Padre. Ese es el mayor mal que puede haber en la tierra. Impedir que Dios sea Dios con nosotros, es decir, que Dios sea realmente Padre para con nosotros. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, precisamente lo que hace es desvelarnos la identidad más profunda de Dios, que es la paternidad con nosotros. De tal manera que nuestra felicitación no queda hoy solamente aquí en la tierra, sino que tenemos que elevarla hasta el cielo y dar gracias
al único y verdadero dador de la vida, al auténtico y verdadero Padre al que todos estamos llamados a imitar. Dicho esto, pasemos un poquito a comentar esta palabra de Dios que la liturgia nos propone en este domingo, y lo voy a hacer precisamente para entender bien, con un poco de botánica primero y después con algo de didáctica. ¿Por qué digo botánica? Porque si se dan cuenta, las parábolas que Jesucristo utiliza precisamente para intentarnos entender un poco mejor, porque nunca lo vamos a comprender del todo, si no dejaría de ser un misterio, el reino de Dios. ¿Con qué compararemos aquí en la tierra el reino de los cielos? Y Jesucristo nos deja, entre otras muchas, estas dos parábolas. Estamos en las parábolas del reino. Fíjense, a nivel, como digo, científico, botánico, nos pone la semilla. Primero la semilla y después concreta con una semilla particular que es la mostaza. La mostaza, para empezar, no es la más pequeña de todas las semillas, como afirma el Evangelio. Posiblemente en el conocimiento botánico de hace 2000 años a lo mejor la consideraban como tal. Hoy sabemos que no es así. Sin embargo, lo que pretende el Evangelio es llamar la atención precisamente por esta condición de pequeñez. Primero, pequeño. Después, una condición que sí tiene la mostaza y es la actividad biológica que tiene. Es muy activa, de tal manera que si la comparamos con otros arbustos, con otros árboles, ¿no?, otras hortalizas, es la que más rápido crece, hasta el punto de que en un año puede alcanzar incluso 1 metro de altura, esa semilla tan pequeñita. Y al mismo tiempo hay una condición, porque si bien la mostaza como saborizante pues es un recurso que nos puede ser muy útil a nivel culinario, pero también tiene una característica que si la usamos mal provoca siempre una irritación cutánea. 3 características, como digo, propias de la biología, pero que nos dejan también lección de fondo, porque es lo que Jesucristo está intentando que ellos entiendan simplemente con una imagen, ¿no?, que nos lleve a entender la realidad del reino. Primero, la más pequeña, pero que se va a convertir en la más grande. Pero parte de la pequeñez, parte de lo insólito, la actividad, ¿no?, la fecundidad que tiene el reino, ¿sí?, cuando nosotros la aceptamos en nuestra vida, cuando la sociedad la acepta en su seno, la rapidez con la que se puede llegar precisamente a extender. Y sobre todo, la irritación que provoca en la adversidad, ¿no?, a los contrarios, a los que no aceptan a Dios, al ateísmo, podríamos decir, al materialismo, al que quiere seguir el curso de este mundo con todo su consentimiento. Realmente cuando escucha la palabra de Dios, la palabra de verdad, provoca irritación. ¿Con qué lo compararemos? Escuchábamos en el Evangelio. Yo creo que siempre el lenguaje humano siempre es desproporcionado, es insuficiente a la hora de pretender resaltar todas las características del reino de los cielos. Y sobre todo, más allá de esa desproporción del lenguaje, creo que en el fondo Jesucristo, cuando hace estas parábolas, no solamente pretende explicar, sino que sobre todo busca comprometer. ¿A qué me refiero con esto? Que entendamos que no somos solamente destinatarios de su palabra, sino que somos el sujeto activo que tiene que poner en práctica precisamente ese mensaje. Nos quiere comprometer con su misión. Y por eso la parábola tiene un sentido de mucha más profundidad que simplemente ser espectadores y quedarnos a la escucha, incluso después decir cuando salimos: qué bonito, ¿no? Qué bonito el Evangelio, qué bonito habló usted, Padre. No, yo siempre he dicho, y sobre todo cuando salen y me dice: Padre,
qué bien habló usted. Digo, miren, la mejor homilía no es aquella en la que cuando ustedes salen, dice Padre, qué bien habló usted, sino en la que cuando ustedes salen cuestionándose y preguntándose a sí mismos, ¿qué tengo que hacer ahora? Salen cuestionados, porque la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y cuando hablo de didáctica, no solo de botánica, hay un simbolismo muy profundo que vemos incluso enraizado y paralelo con las lecturas del Antiguo Testamento. Escuchábamos hoy al profeta Ezequiel, que hablaba de ese retoño del cedro. Qué curioso, porque por una parte tenemos esa pequeñez de la semilla, ¿no?, en el campo, y por otro lado tenemos uno de los árboles más grandes que existe en la tierra, cuando llega a su madurez, los famosos cedros del Líbano. Y Ezequiel dice, cogeré un retoño, es decir, cogeré un tronquito para volverlo a plantar, imagino para injertarlo nuevamente. Y Dios elige, si se dan cuenta en esta imagen, las realidades más humildes, más pequeñas nuevamente, pero para realizar los designios más grandes. Esta es la imagen. Tomar lo pequeño para realizar lo grande. ¿Recuerdan las palabras de María a Isabel en el Magnificat? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí que soy la esclava del Señor. Es decir, me tengo que hacer pequeña para llegar a ser grande. Pero no aspirar a la grandeza, sino la pequeñez. La grandeza la operará Dios a través de nosotros desde esa virtud de la humildad. Lo vemos también en la encarnación. Dios ha elegido la pequeñez de su esclava para traer al mundo al Mesías, al Hijo de Dios, y para operar la obra más grande de la que podemos hablar en la humanidad, que es la redención. El punto culminante de la historia de la humanidad. Hay un antes y un después, incluso hoy lo vemos porque medimos el tiempo precisamente con la llegada de Jesucristo a la tierra. Antes de Cristo y después de Cristo. Dos realidades totalmente distintas, pero todo parte de la pequeñez de la esclava, parte de un sí humano para hacer realidad el proyecto divino. Dios se ha querido someter a nosotros. No tenía ninguna necesidad de hacerlo y sin embargo quiere contar con nosotros. Es necesario nuestro sí para que la obra de Dios se haga realidad. Yo estoy hablando de la encarnación, pero que es un proceso que tenemos que vivir permanentemente. Por ejemplo, a veces nos quejamos de la realidad social que vivimos, de la falta de paz, de la inseguridad, ¿no?, de la violencia, del narcotráfico, el crimen organizado, las estructuras sociales. Pero ¿qué hacemos para cambiarlas? En el fondo deberíamos preguntarnos, ¿podemos hacer algo para cambiarlas? Con la ayuda de Dios, todo. Sin Él, nada. Y ese es el problema, que hemos quitado a Dios de la ecuación. Y entonces nos sentimos incapaces de cambiar una realidad, no solamente social, podríamos decir incluso personal. Ahora, tú y Dios sois mayoría y no hay una fuerza en este mundo que se pueda resistir a eso. Mi pequeñez con la grandeza de Dios lo podemos todo. Y ahí está Ezequiel, ¿no?, que nos habla precisamente, dice, bajo sus alas, ese pequeñito retoño que ahora se ha convertido en ese gran árbol, ¿no?, en ese gran roble, en ese cedro. Dice, bajo sus alas anidarán todas las aves, bajo su fronda pacerán todas las bestias, bajo su sombra se asentarán todas las naciones. ¿De quién está hablando? De la Iglesia de Dios, la Iglesia fundada por Cristo, la Iglesia que somos nosotros. Fíjense, bajo sus alas de este cedro, ¿no?, todas las aves se cobijarán, todas, sin excepción. Todos estamos llamados a ser parte de ese reino de Dios, hemos sido convocados a Él.
Recuerden cuando Daniel interpretó aquel sueño del rey Nabucodonosor, la idea de un reino que habría de venir, pero muy contrario a la imagen que tenía el rey temporal, un reino de poder, de dominio, de conquista. Lo que Daniel le propone es un reinado como protección, como refugio, como casa. Esa es la idea verdadera del reino de Dios. Esta iglesia universal de la que nos habla la profecía, de la que nos hablan las parábolas de Jesucristo, no, más allá incluso del pueblo de Israel, como lo concebían en la antigüedad, nos abarca a todos, a todo el mundo. Es esa imagen del pájaro que se cobija precisamente en el árbol. Un pájaro que, si se dan cuenta haciendo el comparativo, primero era un enemigo, una rapiña precisamente para la semilla. Cuando la semilla pequeña cae en el campo, el pájaro viene y se la come, con lo cual evita la fertilidad. Pero ahora, bajo esta imagen, ya no es rapiña, sino que ahora es acogido como huésped en la frondosidad del árbol. Ya no es un enemigo, ahora es un aliado. Y esta es la labor de la Iglesia. Ciertamente hay mucha gente todavía que conquistar para el Evangelio, para el reino, para la verdad, para la justicia, pero llegará un momento en que se sentirá acogido, dependiendo obviamente de nosotros. Necesitamos, por tanto, una semilla, una imagen, la semilla, la planta, ese contraste tan fuerte que nos quiere expresar hoy el Evangelio, la desproporción entre lo pequeño y lo grande, entre lo modesto y lo importante, entre lo inútil y lo necesario, entre lo invisible y lo imponente. La gracia divina es la diferencia. La gracia divina. Nosotros no somos nada, pero si dejamos que la gracia nos penetre, lo somos todo, porque es Dios con nosotros. Así como se definió en la Navidad, ¿no? En la encarnación del Verbo, Jesús, Cristo, Dios con nosotros, el Emmanuel. Y ahí lo podemos todo. Jesús, por tanto, se vuelve él mismo parábola. Israel tenía los libros, la enseñanza, la teoría, pero es que llega Jesús y él ahora es el maestro. Ya no necesita el texto escrito, él mismo, ¿no? Se vuelve palabra encarnada. Tenemos una provocación importante en este contraste, en este Evangelio, en entender las ramas de ese árbol frondoso, la grandeza, en el sentido de el cobijo, el encontrar espacio, abrir espacio en nuestro interior, ¿no? Como hizo María para concebir al Verbo, y es la llamada de atención que nos hace también a nosotros como Iglesia, abrir espacio para Dios en nuestro interior si realmente queremos hacer obras grandes. Por tanto, aquí en la parábola no se trata solamente de entender, de comprender, de crecer, sino de dejarse habitar, dejarse ocupar por Dios. Este es el mensaje profundo. No es el mensaje de grandeza, de presunción, ¿no? De ese cedro que crece o de esa semilla de mostaza, sino el dejarse habitar, dejarse ocupar, abrir espacio para que todos puedan venir a habitar en nosotros. Son, por tanto, los nidos los que miden a la planta, no la propiedad, esa capacidad de acoger que tiene la Iglesia y que debemos de tener cada uno de nosotros. La grandeza humana siempre se agota en sí misma. Ese afán de poder, de prestigio, de importancia, al final no es más que un signo de algo superior, pero caduco y que tiene un fin. Y más bien lo que hace es agotar y bloquear algo trascendente a lo que estamos llamados todos, que es al reino de los cielos. Queridos hermanos, creo que mucha lección podemos sacar de la palabra de Dios y sobre todo del Evangelio, de las parábolas que Jesucristo nos pone a nivel comparativo. Pero lo más importante es que no solamente venimos aquí a entender qué es lo que nos quiere decir Jesús, sino salir comprometidos precisamente con esa palabra
para hacerla realidad cada uno de nosotros en nuestra vida. Reitero mi felicitación a todos los papás, que tengan un excelente día compartido y que puedan recibir ese abrazo, esa felicitación o por lo menos esa llamada de todos sus hijos, los que viven lejos. Que así sea.